Hola amigos, gracias por retornar al canal Cocina Rico, el canal de tu comida vegetariana. Hoy les traigo una receta de una lasaña vegetariana muy rica y rápida de hacer. Sin más, vamos hacia nuestro video. Bueno, comenzaremos recordándoles que la lista de ingredientes están en la caja de comentarios debajo y así pueden seguir esta receta. Vamos a coger un mazo de cebollita verde o cebollín, como lo llaman en su país, y lo vamos a cortar. Si eres nuevo a nuestro canal, ¿por qué no te suscribes? Y así no te pierdes ninguna de las recetas vegetarianas que sacamos semanalmente, muy fácil y rápidas de hacer. Después que cortemos los cebollín o la cebollita verde, la echamos en un bol y le vamos a echar 2 cucharadas de crema agria y lo vamos a remover bien. Esta mezcla así es la crema agria, 2 cucharadas con el cebollín que acabamos de cortar, y a esta mezcla le vamos a añadir 6 huevos completos, que vamos a abrir y a echarle 6 huevos completos. Esta va a ser nuestra base de como una bechamel. Normalmente preparamos bechamel con harina, aceite, nuez moscada, pero en este caso va a ser cebollita verde, crema agria y 6 huevos completos. Lo removemos bien y esta mezcla la vamos a poner aparte y dejarla hasta cuando vamos a montar nuestra lasaña. Queda una consistencia ahí muy buena. Ahora ponemos una cebolla y le vamos a cortar las dos esquinas y le vamos a quitar la cáscara. Como ven, la cortamos a la mitad y esa mitad la hacemos cortes transversales y queda cortada en cuadritos, así como les muestro en el video. Esta cebolla la vamos a poner aparte y vamos a utilizar 2 ají pimientos. En este caso estoy usando uno amarillo y uno rojo. El objetivo aquí es darle bastante color a nuestra lasaña, como es una lasaña vegetariana, y que nos apetezca mucho con variedad de colores. Lo cortamos en cuadritos pequeñitos, el pimiento amarillo, y vamos a hacer lo mismo con un pimiento rojo. Le cortamos y le sacamos las semillas, lo cortamos en cuadritos bien pequeñitos. Ahora tomaremos 10 tomatos cherry y esto lo vamos a cortar a la mitad y cada mitad a la mitad de nuevo, así que en 4 cortes a nuestro tomate cherry, y lo vamos a poner aparte también, más o menos unos 10 tomates cherry de estos. Y una zanahoria. En este caso lo único que vamos a hacer es quitarle las dos esquinas. Como ven, la he lavado previamente, le quito las dos esquinas y no tengo ni que quitarle la cáscara. Corto una mitad para poderla cortar más fácilmente y la corto a la mitad y transversalmente, hacerla en cuadritos bien pequeñitos, así como lo muestro en el video. Y hago lo mismo con la otra mitad de la cebolla, de la zanahoria. Como ven, tengo muchas verduras ahí y todas son de colores muy llamativos. Ahora tenemos un mazo de perejil y lo apretamos y lo cortamos transversalmente para que nos quede cortado bien pequeñito así, y lo echamos en un bol y lo dejamos aparte también. Ya tenemos toda nuestra verdura cortada. Tomamos como 4 cucharadas de aceite, le echamos en una sartén alta y lo primero que echamos es la zanahoria, pues es la más durita de todas las verduras. Dejamos que el aceite se caliente y vamos a sofreír esta zanahoria por unos 4 minutos
hasta que el aceite empiece a coger el color de la zanahoria, y a continuación añadimos la cebolla. Empezamos con la zanahoria está media blanda y vamos a empezamos con la zanahoria, sí, y ya está media blanda, y le añadimos la cebolla. Vamos a freír la cebolla hasta que esté media transparente. Eso significa cuando se empieza a poner media transparente que ya está casi cocinada completa. Como ven, la vamos a sazonar con un poco de pimienta a gusto. A mí me encanta la pimienta fresca, así que bastante pimienta allí. Y lo removemos todo bien. Ahora tenemos la zanahoria y la cebolla bien sofreídas allí. Y es cuando vamos a añadir los pimientos que cortamos previamente, porque así los pimientos no se sobrecocinan. Si los pimientos se cocinan mucho, se ponen muy blanditos, y ese no es el objetivo aquí. Entonces lo mezclamos todo bien, lo cocinamos por unos 2 o 3 minutos y añadimos las especias secas. Tenemos una cucharadita de comino, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de orégano y una cucharadita de pimentón en polvo. Echamos estas 4 especias secas. No debe ser mucho, así que una cucharadita pequeña cada uno da tremendo sabor, un sabor bien potente. Y lo vamos a remover todo bien. Como ven, el color se empieza a coger todo bien. Echamos una cucharadita de ajo en pasta. Si no tienes ajo en pasta, echen unas 4 o 5 dientes de ajo, pero lo he hecho en pasta porque se disuelve muy bien y es muy fácil de manejarlo. Y ahora al final echamos los 10 tomates cherry que cortamos en 4 pedazos cada uno previamente, y lo removemos todo bien. Esta va a ser la base de nuestra lasaña. Ahora ponemos una taza de salsa de tomate o de passata a nuestra mezcla de verduras, y le echamos un poquitico de agua para nada más que se cocinen, terminar de cocinar las verduras. Y vamos a ahora agregar el perejil que cortamos previamente. Como ven, es una salsa muy espesa y bien llenita de color. El olor que tiene esto es maravilla. Ahora echamos una cucharada de sal al final, y así está completamente nuestra salsa. Dejamos que el agua que le eché previamente se haya secado un poco y está bien espesas. Ahora en un bol cuadrado o en un recipiente donde vas a hacer la lasaña, en este caso estoy usando este de cristal, voy a echar primeramente la mezcla de huevo y crema agria que preparé previamente, y así las hojas de lasañas no se peguen al fondo. Si las pongo ahí secas, no se pegarían al fondo o no se cocinan bien. Así que le echo, cubre el fondo completo, y ahora vamos a empezar a hacer capas con hojas de lasaña. En este caso voy a echar alternativamente una para una esquina y otra para la otra, y una tercera la cortamos a la mitad para que cubra las 2 esquinas que nos tienen. Como ven, ya tengo un fondo hecho allí con las hojas de la lasaña. Le echo un poquitico más de la mezcla de huevo y crema agria. Esta sería como la salsa bechamel que usualmente echamos en lasaña, pero esta lasaña es única, una receta única y bien diferente. Y ahora ponemos un par de cucharadas de nuestra salsa de vegetales, mezcla de vegetales, y el objetivo aquí es cubrir el fondo completamente.
Pues mira, tremendo color que tiene esto. Como veis, ya cubrí el fondo completo. Y ahora le voy a echar queso encima, queso mozzarella, y lo voy a cubrir. Bien, he hecho bastante cantidad y continúo el proceso. Lo cubro con las hojas de la lasaña, la bechamel y la salsa, y así hago esto 3 veces más y lo cubro. Entonces tengo 3 capas de las hojas de lasaña hasta que use toda nuestra salsa. Y lo cubro al final con la bechamel. Ahora le vamos a terminarlo con queso parmesano. Vamos a poner un bloque de queso parmesano y lo vamos a rallar encima, así como ven que les muestro en el video. Más o menos una taza de queso parmesano o hasta que cubra la parte de arriba. Es muy importante decir que debemos dejar un espacio así más o menos arriba para cuando la lasaña crezca no se salga del recipiente. Ahora ponemos un cartón, unas hojas de aluminio, papel de aluminio, y lo cubrimos bien. Lo sellamos aquí en las esquinas para que no se escape mucho el vapor y no se queme el queso arriba. Si lo ponemos en el horno sin cubrir, el queso de arriba se quema, se pone oscuro. Lo vamos a echar al horno y lo vamos a poner por unos 55 minutos a 180 grados. Y después que esté hecho, miren qué bien está esta lasaña. Todo bien blandito. Es muy importante que lo toquemos para que quede bien blandito, asegurarnos que se haya cocinado. Lo despego de las esquinas muy cuidadosamente, pues esto está súper caliente. Y miren las capas, como están las capas allí, muy linda en color, bien blandito, una lasaña muy deliciosa. Y ahora de esta lasaña vamos a cortar al medio y hacer unas porciones porque ya está lista para servir. Si te ha gustado esta receta y aún no estás suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete y así no te pierdes ninguna de las recetas de comida vegetariana que sacamos semanalmente en este canal Cocino Rico, el canal de tu comida vegetariana. ¿Ven? Ya saqué como 6 porciones de esta lasaña. Miren qué bien firme está y qué durita. Y esto la podemos acompañar con papitas fritas, con pan de ajo, con lo que quieran. Como bien, una lasaña vegetariana muy rápida y riquísima de hacer. Se recomiendo que la hagan. Y si te ha gustado este video, dale deditos arriba y así se los voy a agradecer mucho. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.